peores actos de la humanidad son pensados por unos y ejecutados por otros. El poder, el territorio, la venganza, el amor o el odio han generado los conflictos bélicos más infames, naciones contra naciones, inocentes contra inocentes, creando guerras. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos un jueves más, bienvenidos al segundo capítulo de la 9ª temporada. Ya nos conocen, nosotros somos Proyecto Insomnio, yo soy Carlos. Damián, ¿cómo estás, güey? Bien, pues aquí listo para un juevesito más con nuestros Insomners y pues con este tema ahí medio locochón de guerras. Locochón, es correcto. Sí, es un tema más serio, lo vamos a abordar obviamente con todo el respeto. También disculparán los lentes, estoy un poco desvelado. Qué raro, güey. Rafa, ¿cómo estás, güey? No tan desvelado. No tanto como tú, güey, pero pues listo para empezar ¿qué? Segundo capítulo. 99. Capítulo 99, güey. A uno. Un gran capítulo. Pues haciendo como labor, güey, porque pues este tipo de temas sí son, como dices tú, son como más serios, pero igual y si alguien no sé, necesita hacer una tarea o ahí como investigar un poquito, güey, pues vimos como un contenido digerido, güey, para... De monografía. ¿Cómo entender un poco las guerras, ¿no? De quién contra quién, cuánto duró, datos interesantes. Más que nada es eso, güey. Si ya conocen como el concepto del... Porque es un episodio, bueno, es un episodio donde vamos a abordar un tema que pues muchos conocen, gente que ha llevado, no sé, o sea, tiene años estudiando esto y son expertos, pero nosotros le queremos dar como el toque que nos caracteriza como... Sí, obviamente proyecto. De todos los temas hay mucha más gente que sabe más cosas. Sí, esto, güey. Julio, ¿tú cómo estás, güey? Bien, es un tema, sí, como dicen, sensible, pero creo que está también padre conocer muchos datos que a lo mejor no sabíamos. Hay guerras que hemos escuchado muchísimas veces en la escuela, en comentarios y demás, pero ni siquiera sabemos a lo mejor algunas causas, algunos integrantes de esa, así que creo que va a ser un tema a lo mejor un poquito más serio, pero creo que muy rico en conocimiento. Creo que valdría la pena empezar por la Primera Guerra Mundial, que es conocida como la Gran Guerra. Obviamente esto tiene más de 100 años, pero es conocidísima, y yo creo que a lo mejor la más popular es la segunda, pero la segunda tiene mucho origen desde la primera. Claro, muchos porqués. Muchos porqués, exactamente. Y uno que otro personaje ahí. Y uno que otro personaje, sí, exactamente. Es la Primera Guerra Mundial, obviamente porque participan varias potencias de toda Europa. Hay dos corrientes. La primera es la Triple Entente, que está conformada por el Imperio ruso, por el Reino de Serbia y por Francia. Gran Bretaña se incorpora después a esta Triple Entente, pero empieza primero un atentado del Reino de Serbia, o es acusado el Reino de Serbia de haber mandado unos estudiantes a matar a Franz Ferdinand o Francisco Fernando, que era Paquito para los amigos. Exactamente. Que era el archiduque del Imperio Austrohúngaro. Obviamente él, irónicamente, estaba buscando la paz con el Reino de Serbia. Llega el atentado. Insisto, son unos estudiantes que a lo mejor estaban como en contra del Imperio Austrohúngaro. Lo asesinan. Y obviamente toda la inteligencia del Imperio Austrohúngaro dice que es Serbia el principal responsable. Austria-Hungría es aliado de Alemania, y obviamente le dice: oye, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto. Alemania le dice: tú tienes la decisión, pero si tú decides, te apoyo incondicionalmente. Claro. Serbia le pide paro igual, pero a Rusia. Ahí es donde empiezan los dos, el Imperio ruso y la potencia alemana, que eran los dos fuertes, defendiendo, digamos, a los reinos un poquito más abajo en capacidad. Y a partir de ahí empieza la guerra por aire, tierra y mar. Es el primer conflicto bélico que integra estos tres escenarios para librar la guerra. Todo origina porque en la guerra de los Balcanes, que es una guerra previa, pues estaban disputando el Imperio Otomano, el Imperio francés, por ejemplo, estaba Serbia, y todos querían como una parte de los Balcanes. Rusia también quería expandir su territorio. Utilizan como todos lados el pretexto para meterse a la guerra,
y empieza como el conflicto. Esta guerra es conocida como la Guerra de las Trincheras porque Alemania, que es el país que se encuentra en medio de toda la guerra, porque por un lado tiene que defender el frente contra Francia y contra Rusia, ¿no? O sea, es el que más pues, sufre todas estas pérdidas. Como este y oeste, ¿no? Una cosa así. Tal cual, ¿no? Creo que no valdría la pena a lo mejor hablar como de todo el conflicto y digo, si quieren más datos, pues a lo mejor adelante lo hacemos, pero hay cosas que creo que valdría la pena mencionar y que no mucha gente sabía de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, se crean batallones de la muerte. Sonará muy rudo el tema, pero a lo mejor saben por quién estaba integrado. ¿Se imaginan? Mujeres. Exactamente, eran mujeres las que participan en este batallón. Obviamente, ante las bajas tan grandes que se estaban generando por parte de los soldados, deciden el ejército ruso empezar a reclutar también mujeres, que al final del día, por los entrenamientos y demás, pues nada más quedan 300 mujeres, pero es el batallón de la muerte, ¿no? Curiosamente también, la mayor parte de los soldados no murieron por la guerra, sino por enfermedades derivados obviamente a lo mejor de los ataques, de las heridas y demás. Infecciones. Exactamente. Okay. Los perros, por ejemplo, fueron también como un ícono de esta guerra, porque eran mucho más fáciles atravesar trinchera a trinchera para llevar medicamentos, mensajes y lo que tú quieras. ¿Perro? Con un perro, güey. No, y obviamente, pues, eran más sacrificables a lo mejor en ese entonces, porque había minas, ¿no? Sí. Entonces, pues, eran también más ágiles y no los alcanzaba como la guerra, digamos así, tan fácil, ¿no? Supongo que también has escuchado hablar del Barón Rojo, ¿no? Uy, un aviador. Al que persigue Snoopy, entonces. Sí, claro. Ándale. Pues él es un piloto en la Primera Guerra Mundial y es conocido porque derribó más de 80 aviones, ¿no? O sea, imagínate, se llamaba Manfred Albrecht Ferd von Richthofen. No. Sí, güey. Mejor conocido como el Barón Rojo. Sí, así dile, güey. Así le vamos. Cariño. Yo mejor le digo mi chavo. O Beto, ¿no? ¿Qué pasó, Beto? ¿Qué pasó? Güey, un saludo al mixólogo y al jeque que están ahí y que no los hemos saludado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Producción. Están durmiendo, ¿eh? No, ¿cómo crees? Hace rato con el audio del partido y todo. Andamos en guerra contra el sueño. Pero también esta guerra es conocida como la guerra de los gases. Empieza el gas pimienta, por ejemplo, el gas mostaza, a utilizarse. De hecho, ahí viene un dato curioso. Adolfo Hitler participó en esta Primera Guerra Mundial, solamente que era un cabo, y fue herido por un gas mostaza en su momento, que lo dejó parcialmente ciego, digo, obviamente nada más temporalmente, pero pues él generó como este rencor también por parte de Alemania en contra de estos participantes de la guerra, ¿no? Y a lo mejor la no participación de España en la Primera Guerra Mundial hizo que de ser una potencia fuera relegado a una segunda o una tercera potencia. La participación de Estados Unidos, por ejemplo, los hizo potencia, ¿no? Que también fue uno de los últimos en integrarse a la Primera Guerra Mundial. Caso a lo mejor de México a Alemania le ofreció mandarle tropas, porque si ubicamos los años, pues estaba México también en plena Revolución Mexicana, ¿no? Estaba Pancho Villa y demás. Le ofrecen a México mandarle tropas en contra de esta rebelión a cambio de que ataque a Estados Unidos. ¿Ustedes qué hubieran hecho, güey? Por la posición territorial. Digo, sabemos que México no participa, pero creo que era una decisión complicada, ¿no? O sea, imagínate a lo mejor... Y que hubiera cambiado el rumbo de nuestra historia. Hubiera cambiado el rumbo y de la guerra a lo mejor, güey, porque Alemania... Sí, hubiera tenido una posición privilegiada. Exactamente, güey. Son cosas como que no Interesante. conocíamos. O sea, esas cosas, o sea, mi pregunta va como de esas cosas o esos datos, güey, ¿son verídicos, güey? ¿O es como un...? No, sí hay telegramas en los que le piden ayuda a México. Insisto, porque también Pancho Villa andaba en Estados Unidos ahí de rebelde, por ejemplo. Sí. Entonces, utilizando eso, era como de, güey, te ayudo a controlar tu rebelión. Sí, güey, ¿no? Pero, pues, decide México no participar. Wow. Sí, está cañón, güey. Güey. Es que justo te preguntaba eso, güey, porque igual yo
pues buscando un poquito de cosas bien características y medio en todo el tema de teorías conspiranoicas de la Primera Guerra Mundial, güey, surge una que me pareció así bien interesante, de un soldado de Gran Bretaña que tuvo la oportunidad de matar a Hitler, güey. En la Primera Guerra Mundial, güey. güey. No lo hace, güey. Y esto va porque, o sea, cuentan igual por como artículos de prensa y de cartas, que el 28 de septiembre de 1918, que es cuando ocurre esta historia, un soldado británico se encuentra con Adolfo Hitler porque están como atrincherados en una ciudad de Francia, que es donde ocurre todo, güey. Y en ese momento el escuadrón del soldado, que se llama Henry Tandey, le gana a las fuerzas de Alemania, güey, y los vuelven a trincherar, o sea, como que los relegan. Los relegan. Y justo ahorita que dijiste que Hitler fue herido con gas pimienta, él cuenta que cuando ve a Hitler estaba como mal herido y ni siquiera podía cargar su rifle. Entonces, él lo ve y como que lo ve en una situación como de, güey, ya no me puedo hacer nada, ya lo veo como un olvido y lo deja vivir, güey. Y Hitler le hace como un gesto de agradecimiento. El soldado agarra su escopeta y se va. Y después se firman los tratados de Versalles. No, los tratados de... No, eso son para terminar ya la guerra. Ahora te digo, güey, los tratados de Múnich, güey. Eran los tratados de Múnich ya por los 30, en donde el primer ministro de Gran Bretaña, que se llama, justo te digo, Chamberlain, va con Hitler, se reúne en su casa o en algún lugar de Alemania, por allá, güey, o sea, no tengo como el dato exacto, y pues ve que tiene como muchas pinturas y como imágenes alusivas a lo que fue los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, y le pregunta por uno en específico donde representaba la batalla de Ypres en 1914, y Hitler le cuenta que vio esa pintura, perdón, esa fotografía en un periódico y que él la quiere como representar, y le dice a un artista de esa época que pintaba como muy chido que le hiciera como una réplica de esa fotografía, y era como el regimiento británico que se llamaba Green Howards. Y ve, y ahí hay un coronel, un soldado o alguien ahí, güey, que está cargando a uno de sus compañeros malheridos, güey. Y dice, ese que ves ahí cargando es... Me identifico. No, güey. Sí soy. Es Henry Tadei. Ah, ok, el que lo dejó vivir. Me la vida en esta época, o sea, cuando yo estaba mal, güey. Y quiero que cuando regreses a Gran Bretaña le des mis agradecimientos, güey. Verde. Entonces cuentan que cuando se entera Henry Tadei, años después, más de 20 años después, ¿quién lo perdonó? dice, maldita sea, güey, ¿por qué no lo maté cuando Sí, pude claro, haber hecho, claro. Wow. Digo, esto te lo cuentan, y la argumentación de que existió es de que encontraron como varios artículos en el periódico de ese momento y varios como cartas y telegramas de esa época, pero a ciencia cierta no hay algo que exista que te diga si fue Hitler y si fue ¿cómo se llama este vato? Henry Tandey, güey. Es que está bien cañón, güey. Sí, porque, o sea, por ejemplo, ahorita que dices, O sea, es eso, como el Tata Martino de Inglaterra. Justo, güey. Yo creo que sí. o sea, por ejemplo, como decíamos hace rato, en el Tratado de Versalles, que es donde se cierra la Primera Guerra Mundial, a las 11:11 de la mañana del 11 de 1918 se da por ya vas a concluida. empezar como el 11, güey. Pues, sí, güey, seguramente tiene algo de coincidencia, de casualidad, güey. Los tratados de Versalles hacen o condenan a Alemania de que fue la responsable moral de haber causado la Primera Guerra Mundial. Y obviamente toda Europa le carga la mano a Alemania. Sí. Y eso hace que Hitler, por ejemplo, sienta como el repudio hacia todos, porque le achacaron a Alemania que era la principal responsable, cuando no fue el sí, no fueron ellos. Exactamente, el primero en atacarlo, claro, ¿no? Güey. Sí, está cañón. Güey, y ahora pues hay que platicar de otra guerra también muy importante, que es la guerra de Vietnam, ¿no? Sí, cómo no. Es nada más y nada menos que la primera guerra que se televisó. Sí. ¿No? Imagínate eso. Ocurrió. La recordarán por referencias en películas como Forrest Gump, ¿no? Es la guerra, incluso Forrest Gump ahí se avienta como
un speech también chido de esa guerra. Hay muchas películas, evidentemente, bélicas, que yo soy muy fan, la verdad, de las películas de ese tipo. La de Fury, güey, con Brad Pitt y Sí, hay unas joyas. Bueno, ¿qué me dices de Rambo, güey? Es un ex convicto de la guerra de Vietnam, güey. güey. Justamente, güey, y hay un montón de películas que más adelante yo creo que vamos a ir recomendando. Bueno, Boinas Verdes también es una película de... Boinas Verdes, no, justamente de la guerra de Vietnam, Apocalipsis Ahora, ¿no? De Coppola, cuando éramos soldados, entre muchas otras más. Y esta guerra se popularizó porque es uno de los episodios más sangrientos y condenables de toda la historia de la humanidad. Y para platicar bien de la guerra de Vietnam, como que es necesario platicar un poco del contexto de cómo es esta zona. Hay que recordar que Vietnam siempre ha sido una tierra invadida principalmente por China y los mongoles, y hubo conflictos internos que derivaron en la necesidad de pedirle apoyo a Francia para que interviniera. Francia apoya en estos conflictos internos y en algún momento pues dice, ¿qué tal que colonizo Vietnam? ¿Qué tal que me quedo con él? ¿No? Bien gandallas. Aquí casual, ¿no? Y se hace la Indochina francesa, ¿no? Justamente todo ese territorio. Cuando ya... Esta es una zona, hay que recordar que es muy rica en arroz. Entonces Francia como que extrajo mucho arroz de Vietnam, y además quiso como imponer su idioma, y los vietnamitas se levantan en armas. Hay que recordar que inicia la Segunda Guerra Mundial y Francia es pues controlada por Alemania. Sí. Y este territorio de Vietnam pasa a quedar a merced de los aliados. Japón es uno de los que llegan a invadir Vietnam. Bueno, no lo llamaron invasión, sino expedición, como ocupación, exactamente, ¿no? Como territorios ahí. Japón llega también a invadir esta zona, y para 1941 los japoneses realizan un golpe de estado en Vietnam que quita a los franceses del poder, y empiezan ellos a controlar pues todo este territorio. Lo que hace la diferencia es que los japoneses permitían que los vietnamitas gobernaran su propio país, o sea, les daban como esta libertad. Sin embargo, pues Japón estaba pues al pendiente de la Segunda Guerra Mundial, o sea, como que este territorio no lo pelaba mucho, por lo que el Viet Minh, que es un movimiento de Vietnam, aprovecha esto para realizar una revolución el 14 de agosto de 1945, lo que logra realizar ya la independencia de Vietnam. Esto es muy importante porque aquí ya es ahora la República Democrática de Vietnam. Cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, pues ya Japón, ¿no? Y que ya está la rendición, Francia vuelve a atacar este territorio y se adueña de Saigon, que es una ciudad del sur de Vietnam. Ya al verse acorralados y sin ningún apoyo los vietnamitas, lo que deciden es pues llegar a un acuerdo con Francia. Es un acuerdo que estipulaba que Francia iba a tener presencia militar en Vietnam, pero iba a ser reconocido Vietnam como una nación independiente, y podían realizar ellos sus propias elecciones. Eso era lo que pedía Vietnam. Entonces Francia dice, no, pues yo te lo doy, pero jamás sucede, güey. O sea, los franceses no lo cumplen. Ajá, exacto. Entonces, para 1954 se firma en Ginebra un acuerdo que declaraba ya la independencia de Laos y Camboya, que eran parte de esta como Indochina francesa, y dividen en el paralelo 27 Vietnam del norte y Vietnam del sur. Y aquí es como ya donde ya hay que entender un poco más la guerra de Vietnam. Después de que ya se firman estos tratados de Ginebra, Francia se retira para siempre ya de Vietnam, y así en el norte se queda como la República Democrática de Vietnam, y en el sur estaba la República de Vietnam, ¿no? El capitalista era el sur, y el norte era como el comunista, ¿no? El comunista era apoyado por China y por la Unión Soviética, y el sur pues por los Estados Unidos y los diversos aliados que había ahí, ¿no? Y aunque Francia se va de este territorio, Estados Unidos siempre se quedó como vigilando que Vietnam del Sur no se unificara con el bando comunista del norte. Entonces, desafortunadamente, el gobierno de Vietnam del Sur también tenía como miedo de que se volviera todo como comunista. Entonces, malamente deciden
ser como opresores, ¿no? Y tratar como mal a la gente, güey, y castigarlas, y crean ahí un problema, una guerra civil interna en el sur de Vietnam, que justamente desembocaría en la guerra de Vietnam. Vietnam del Sur tenía como aliado a los Estados Unidos, que al principio solamente Estados Unidos les mandaba asesores militares, y el norte, que era apoyado por China y la Unión Soviética, tenían una organización muy cabrona que se llamaban el Viet Cong, que eran unos güeyes como bien salvajes, ¿no? Pues como unos ninjas, güey, que podían estar en la... Sí, porque neta podían estar en la selva, te salían, te madreaban y desaparecían. Y es que estos güeyes tenían una red de túneles por todo el territorio de Vietnam del Sur, güey. Túneles, pero increíbles, güey. Eran como hombres hormigas, literal, de que podían moverse por abajo de la tierra, y tenían hospitales, tenían cuartos de armas, güey. Tenían cuartos, dormitorios, o sea, abajo de la tierra, güey. Y además de eso, pues la zona era como tipo selva, boscosa, entonces tenían mucho como esconderse. Sí, exactamente, güey. Hay una historia donde se supone que el Viet Cong, con 350 soldados, güey, mató a 1500 soldados survietnamitas, güey, en una batalla. Y muchos dicen también que esto se debe a que las tropas de Vietnam del Sur eran como muy débiles, porque había mucha corrupción en el gobierno y había mucha falta de capacitación. O sea, como eran puras bandas. Un 5-1, güey. Eso es algo vital en todas las guerras cuando pierden, güey, la falta de capacitación. Sí, porque empiezas a mandar hombres, pero no están capacitados para pelear, güey. Entonces esto fue como un duro golpe para Estados Unidos, que ya estaba como asesorando ahí, y que ya estaba como teniendo ahí sus que veres con el conflicto. Y el primer ministro de Vietnam del Sur se mete contra los monjes budistas, siendo que el 80% de la población de Vietnam son monjes budistas. Bien pacíficos, ¿no? Todo mal con el sur, güey. Les disparan incluso a los monjes en una protesta que esos güeyes hacen, y lo que sucede es evidentemente un golpe de estado en esta zona, donde matan incluso al primer ministro de Vietnam. El ejército del sur lo mata porque ya estaba como saliéndose de control todo. Se calcula que en esta guerra de Vietnam murieron un total de aproximadamente de 1 millón a 3 millones de vietnamitas. Estados Unidos contabilizó cerca de 60,000 bajas. Se estaban quedando ya sin hombres, incluso empezaron a mandar estudiantes. La gente en Estados Unidos empezó a salir a las calles a protestar en contra de la guerra, ¿no? Los movimientos pacifistas que conocemos como el movimiento hippie, que sale como en contra de la guerra, es justamente esta guerra de la que se quejaban. Todas estas corrientes estaban en contra de, pues, mandar más soldados a la guerra, güey, porque, pues, güey, hay un dato de que el soldado más joven que murió en Vietnam tenía 16 años. O sea, ¿te imaginas? No es un soldado, güey, es un niño, güey. No, que lo disfrazaste ahí de soldado y lo mandaste a morir. O a matar. Pero, güey, ¿crees? O sea, ¿crees que hayan matado? Tal vez algunos sí, pero la verdad iba nada más a morir, güey. En Vietnam también se le conocía como la guerra de resistencia en contra de los Estados Unidos, ¿no? También está como la otra parte. También se le conoció como la Segunda Guerra de Indochina. Y hay muchos datos curiosos también sobre este ataque que inició como el conflicto, que es una batalla justamente naval, donde se dice que cuando ocurre este ataque es cuando Estados Unidos decide participar ya en la guerra y mandar tropas, pero dicen que, bueno, en el 2005 se demostró que ese ataque fue inventado, güey. No, o sea, no mandó nada. Nada más lo inventaron para que pudiera... Era el pretexto para que ya pudiera estar Estados Unidos ahí, ¿no? Esta guerra es la primera guerra donde se utilizaron helicópteros de combate para un conflicto bélico. Ya tan grande era, ¿no? Bombardearon, güey, poco más. Las bombas que se tiraron en Vietnam, que cayeron en Vietnam, son poco más que las que se utilizaron durante toda la Segunda Guerra Mundial. No, man. O sea, de ese tamaño es este conflicto, güey. Y esta guerra, como les digo, es la primera guerra que se televisó y que los Estados Unidos perdieron ante todo el mundo. Porque aparte, sí, o sea, y origina el movimiento hippie, ¿no? Ante el régimen comunista perdieron. Está bien loca esta guerra, güey. Yo sí me acuerdo, o sea, como dices, haber visto como películas, incluso series, donde el tema de que te llevaron, o sea, la gente que veía cómo sus familiares eran elegidos para que fueran a la guerra de Vietnam, güey, era... Sí. O sea, sí la sufrían bien cañón, güey. Ustedes saben, o sea, siguiendo con el tema,
tan interesante que estamos hablando de las guerras. ¿Ustedes saben actualmente a quién le pertenece el territorio de las Malvinas? ¿Inglaterra? Inglaterra, Gran Bretaña. Inglaterra. Sí. Porque digo, podría ser Argentina. Lamentable. Ahorita, ¿no? Pero todo el mundialmente, güey. O sea, yo tuve que estudiar el contexto porque la verdad es que, o sea, sabía más o menos la historia que había entre los dos países, pero no que era algo tan doloroso como por ejemplo para Argentina y así. Entonces, sí me puedes hablar un poquito ahí de... Ah, sí me puedes hablar. Aparte de todo lo que salió, ¿no? Para Si me cuentas un poquito. A ver, cuéntame tu tarea. Pero sí fue para... actualmente pertenecen al Reino Unido, pero están en mar argentino. Ok. Como a 500 kilómetros de la costa más cercana a Argentina. Pero haciendo un poquito de contexto, hace más de 150 años han existido tensiones entre estos dos países acerca de este territorio. ¿No? Incluso hace 40 años, un poquito más de 40 años, Reino Unido y Argentina tuvieron una guerra que fue llamada la Guerra de las Malvinas. ¿Y de qué va todo esto? Pues resulta que en 1520 las Malvinas todavía formaban parte de España. Sabemos que España contiene casi mucho de América, claro. Entonces, todavía formaban parte de la jurisdicción de España, pero 300 años después, en 1816, surge la independencia de Argentina, y en 1820 se hizo la primera bandera de Argentina en este archipiélago, que es las Malvinas. Después, 9 años, en 1829, el gobierno de Argentina manda a Luis Bernet como gobernador de estas islas y crean la comandancia política y militar. ¿Va? O sea, hasta ahí va todo tranquilo, todo va bien. Argentina tiene el poder de las Malvinas. Pero el 3 de enero de 1833, el Reino Unido manda tropas y desaloja a los habitantes y a las autoridades argentinas que vivían ahí, y desde ese momento toma la soberanía. Pero y aparte también, o sea, Gran Bretaña se interesa en ese archipiélago porque tiene como una ubicación privilegiada para temas militares, ¿no? Porque puede llegar un ataque por el sur, un tema así. Sí, pues son temas estratégicos, políticos, claro. militares, hay un mundo de intereses ahí. Entonces, estas forman a ser parte de los territorios británicos de ultramar. Y hasta ahí estaba como, había tensiones, pero estaba todo tranquilo. En 1965 las Naciones Unidas pues proponen que tanto Argentina como Reino Unido pues se sienten a negociar para que ya no haya tanto conflicto, y en 1966 las negociaciones, la ONU en 1965 habla o propone que Argentina y Reino Unido pues hagan como las paces, ahí que busquen como sentarse en una mesa de diálogo para buscar terminar este conflicto. Pero solo pasaron 16 años y en 1982 el teniente Leopoldo Galtieri renuncia a estas negociaciones y decide invadir la isla. Entonces esta decisión dicen que fue pues como con ciertos tintes políticos, porque en Argentina había como muchos abusos a los derechos humanos, como una mala administración del gobierno. Entonces lo que quería era que el pueblo tuviera como más empatía con el gobierno, porque pues no era como muy querido. Entonces hicieron pensar que si ellos pensaban que si recuperaban las Malvinas, el pueblo iba como a estar en la misma sintonía que el gobierno, ¿no? Y que pues se unirían como en uno solo, y que pues habría como un mejor ambiente pues, al final en el país. Pero la verdad es que sí hubo como un cierto entusiasmo del pueblo argentino para con el gobierno por el tema de las Malvinas, pero el rechazo al pueblo por todo lo que estaba pasando seguía, ¿sabes? O sea, no se mezcló, la verdad, las cosas, y el pueblo sí dijo, güey, una cosa... Es que, o sea, está muy reciente, o sea, son los 80, güey, o sea, ya es algo que sí, por supuesto, sí, lo tienes muy presente, güey, ¿no? O sea, no se ve tan lejano, güey. Claro. Y la verdad es que pues había como mucha inconformidad, porque había violaciones a los derechos humanos. También encontré que hubo aproximadamente 30,000 desaparecidos y miles de muertos, o sea, muy semejante a lo que pasa a veces en México, ¿no?
Lamentablemente. Sí, caray. Entonces, pues la libertad era muy limitada, no había como derecho a la libre expresión, eran perseguidos y censurados la gente que se manifestaba o tenía como contra el gobierno, y pues también el país sufría un tanto económicamente. Okay. Pero este era como el contexto por el cual este teniente creyó que iba a ser como buena idea. Bueno, volvamos como a la parte de la invasión de Argentina a las Malvinas, que esto fue en abril, y fue relativamente sencillo como recobrar el orden y como el control de las Malvinas, porque había muy poca como militares de Reino Unido. Una fuerza militar no había. Okay. ¿Va? Una vez que Argentina tomó como posesión de las Malvinas, también tomó posesión de las islas Georgias del Sur, que pues eran como otras islas que estaban como cerca de las Malvinas, y así logró situar más de 10.000 tropas en sus archipiélagos. Pero el tema de aquí, como lo comentamos un poquito en el tema de Vietnam, era que aunque había pues varios soldados, no tenían el entrenamiento ni los recursos necesarios para pues ahora sí combatir una Oye, es que aparte para llevarles provisiones también es un gasto altísimo, sí, porque claro. No es como que digas marítimo, sí, exactamente, sí. Tienes que meterle buques y cosas por el estilo, está cabrón. Sí, es que también financiar una guerra. Sí, no. Complicado. Bueno, que hay países que más bien viven de eso, ¿no? O sea, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que, o sea, su industria militar pues necesita de unos conflictos para poderse mantener, y de ahí viene muchísimo de su Producto Interno Bruto. Pues, sí, totalmente. Y un punto importante aquí es que la Junta Militar Argentina pensó que como Reino Unido estaba muy alejado de las Malvinas, pues no iban como a intervenir. Ajá, sabes que está muy alejado. Ya, ¿para qué? No va, ajá. Y pues la sorpresa fue tal que el 5 de abril, Margaret Thatcher, que la conocemos como la dama dama de hierro, decide mandar como una invasión donde mandó 2 portaaviones y más de 30.000 hombres a la isla. Evidentemente, pues Argentina contaba con algunos países como apoyo, en este caso era Perú, Panamá y Venezuela, y también la Unión Soviética dio como un apoyo, aunque fue muy pequeño. ¿A Argentina? Ajá, a Argentina, pero sí los apoyó. Pero por otro lado, Reino Unido, adivinen de quién recibió apoyo. Estados Unidos. Sí. Seguro. Sus brothers, es que hablan inglés, entonces entiendo. Y también hablando se entiende la pero este apoyo consistía en telecomunicaciones, en misiles aéreos y sobre todo en inteligencia militar. También Francia y Chile apoyaron al Reino Unido. Ahí es un tema importante, no lo pierdan de vista. Chile, por la cercanía que tiene con Argentina, porque son fronteras. Y tiene toda la costa, güey. Por eso se llevan mal. Pues creo que puede ser que sí, o sea, pensarán que son como cuates, pero nada más hay incluso, interés. La enemistad. Después de todo esto, Leopoldo Galtieri como convoca a una como a la gente a una plaza para hablar y como alentar a las personas de que pues podían ganar este conflicto, y ahí dice una frase muy importante en este conflicto que es: si quieren venir, que vengan, como dicen, estamos incitándolos, como que estamos preparados, o si podemos como con hay tiro. Exacto. El 25 de abril Reino Unido toma control de las islas de Georgia del Sur. También el Reino Unido derriba o sumerge el Conquer, que es una nave argentina, donde mueren 323 tripulantes. Y el 4 de mayo, o sea, 2 días después, contrarrestando todos esos ataques, Argentina logra hundir un buque británico con un misil, y con esto tratan como de equilibrar las fuerzas. Desafortunadamente, Reino Unido, con todo el arsenal que habían mandado, pues derriba el 30% de los aviones de la flota de aviación que tenía Argentina, y con esto pues deshabilita en un gran porcentaje al ejército argentino. Y aquí viene un pasaje importante en donde las fuerzas argentinas se logran como situar en la capital de las Malvinas, pese a estar pues no tan bien preparados militarmente, pues, militarmente y con armas. ¿Y qué es lo que piensan ellos? Que Reino Unido no iba como a venir a atacarlos
directamente, sino iba como a sitiarlos. ¿Y qué es lo que sucede, güey? Que Reino Unido pues no pensó lo mismo y ellos intentan atacar por la zona norte y por el este. Entonces, ahí 5,000 argentinos, o sea, 5,000 militares argentinos hacen frente a una invasión de Reino Unido y dos fragatas argentinas, dos fragatas Reino Unido, un buque para contener helicópteros y un desembarque destructor son hundidos por las fuerzas argentinas. O sea, van equilibrando esta onda. Desafortunadamente el conflicto lo gana Reino Unido y toman el control desde el oeste y en el sur de las Malvinas, donde pues las fuerzas argentinas ya no pueden defenderse y el 14 de junio se firma un tratado donde es la rendición incondicional de las fuerzas argentinas, dando como finalizada pues la guerra de las Malvinas. Pues está bien cañón, porque sí, o sea, estamos hablando que también en esas épocas en el deporte, por ejemplo, pues Argentina estaba en el mundial y estaba siendo campeón del mundo, güey, ¿no? 1986. No, y por eso el partido del siglo contra Inglaterra también tuvo tintes. Sí, no, totalmente, claro. Imagínate. Este partido está interesante, ¿no? Porque ahí fue la mano de Dios y aparte pues, el gol más recordado en la historia de los mundiales, donde Maradona toma el balón y se vuelve a lo que era ganar, si no se puede en el campo de batalla, pues en el campo de fútbol. Sí, pues yo les voy a platicar de, creo yo, la más famosa, como mencionaron hace rato. Es la parte de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una duración de poco más de 6 años, que fue del 1939 al 45. Y como toda guerra, pues obviamente hay algo, ¿no? O sea, un detonador que hace estallar como el conflicto. Sin embargo, pues ese como origen tiene ahí un poco de, pues como de truco detrás. Todo sucede cuando el incidente de Gleiwitz se da, que es justamente cuando en un teatro alemán se está dando una obra y pues por accidente se dice que, según esto, soldados polacos dispararon contra dicho teatro. Por accidente. Bueno, o sea, por eso, ¡ay! Se me salió el balazo. Se supone que es dentro ya del conflicto y demás. Y Adolf Hitler sale a decir al público, pues literalmente las palabras: compatriotas, esta noche soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestra patria. Y aquí es donde detona todo. Sin embargo, después se comprobaría que hubo un llamado Escuadrón Negro, que fue el que realmente hizo estos disparos contra estas instalaciones. O sea, ¿se autodisparó? Fue como un sabotaje, exacto, para poder tener ese pretexto, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, que pues, el pretexto inicial, a pesar de toda la presión ya que había como política y social, fue lo del asesinato de Francisco Franco. Fernando. Entonces, pues justo es como el tema que hace estallar esta guerra, ¿no? Pero el verdadero porqué, pues sucedía justamente todo un contexto mucho más amplio, ya que viene pues terminando una primera guerra mundial con el Tratado de Versalles, y cual pues sometía, ¿no?, a, por ejemplo, a naciones como Alemania a aceptar la derrota, a ser las responsables de la parte moral, económica, a tener condiciones obviamente políticas y económicas dentro de esas de esas naciones. Y es pues que muy aparte feas, acaba de pasar 20 años, o sea, tampoco correcto. Es, o sea, mucho tiempo, güey. Como que se está pudieran reciente recuperar, la herida, exacto. Sí, claro. Entonces, pues empiezan a hacer pues el escenario perfecto, ¿no?, para este tipo como de gobiernos, como lo fue el fascismo italiano con Benito Mussolini y el nazismo alemán pues con Adolf Hitler, ¿no? Esta guerra tenía dos bandos, que eran los aliados, Estados Unidos, Rusia, en ese entonces, bueno, la URSS, Reino Unido y China, dentro de otras muchas, ¿no? Estaba Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia y Yugoslavia, y los países del eje, que si tú te pones a comparar todas las naciones que apoyaban a los aliados y a los del eje, dices, no, pues luego se ven superados en cuanto a personas y demás. Sin embargo, el poderío militar que tenían estas tres naciones, que era la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, era
tan grande que aún así Alemania volvió a decir, me voy a rifar ese tiro contra todos ustedes. O sea, imagínense el contexto así tan grande, ¿no? No, y no solo eso, o sea, porque Alemania sabemos que acaba de perder la Primera Guerra Mundial, sabemos que pierde la Segunda, y Alemania sigue siendo potencia actualmente. O sea, imagínate también la capacidad de todos sus ciudadanos y de su gobierno de salir avante tan rápido, ¿no? Está muy cañón. Pues bueno, viene el asesinato de Francisco Fernando. Después uno de los partícipes en esta guerra como soldado cabo, ya lo mencionaba Rafa, es Adolf Hitler. Entonces tiene este resentimiento y esta idea de generar una raza aria única que fuera como la más poderosa. Entonces tiene un buen de conflictos con el tema de las religiones. Por ejemplo, pues persiguió durante todo este tema de la Segunda Guerra Mundial a los judíos, a los homosexuales, a los polacos, o sea, a todo aquel que tuviera una como corriente de pensamiento distinta a la que él tenía, que era generar una sola raza, y que esa raza pues tenía como su espacio vital. Incluso, decía que tenían los alemanes derecho a cierto como territorio vital para poder vivir de manera correcta y demás. Entonces empieza a generar ideas que le vende a la gente, y con esto pues estalla, es una de las más atroces, ya que hubo de 15 a 20 millones de personas fallecidas, y eso pues los que se pudieron contar, ¿no? Porque hubo muchísimos desaparecidos, muchísimas con el tema de las bombas nucleares pues, también es casi imposible poder determinar cuántos, ¿no? Entonces, pues al final, si le buscas como un solo por qué estalló, pues bueno, pues es el accidente o el incidente de Gleiwitz, pero realmente pues fue pues todo el contexto de dónde venían las naciones y los resentimientos tal vez que pudo haber quedado ahí en algún pues en algún ciudadano de las que perdieron también la Primera Guerra Mundial. Está Hitler, que participó en la primera, que obviamente con este resentimiento genera toda esta Alemania nazi, pero también Stalin, por ejemplo, era participante de la Primera Guerra Mundial. En su momento era estafador y asaltante de bancos, ¿no? Lo reclutan para la Primera Guerra Mundial en 1916, y después Lenin ya como que se vuelve hombre de confianza, y en la Segunda Guerra pues ya es protagonista. Winston Churchill, por ejemplo, ya era estratega militar con la Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Franklin Roosevelt también ya estaba como secretario de Marina en la Primera Guerra Mundial, y obviamente sabemos que es el presidente de los Estados Unidos cuando viene la Segunda, ¿no? Entonces pues te das cuenta que todo este conflicto viene arrastrándose de la propia experiencia de cada quien. Sí, totalmente. Ahí pues después de esto lo que sucede es que pues Hitler como comienza a ganar popularidad, y aparte el Tratado de Versalles obligaba a las naciones que habían perdido la Primera Guerra Mundial a no tener armamento y no tener fuerza militar. Sin embargo, pues él, dentro de todo lo que hizo inteligentemente, comienza a darse cuenta que con Benito Mussolini y estos aliados japoneses que tenía, empiezan de cierta forma con la inteligencia de estos países a burlar, pues ahora sí que a los como cuidadores, ¿no?, que tenían, y comienza a comprar armas, comienza a entrenar personal militar y demás, y ya con eso es que se hace una fuerza pues militar, y es ahí donde en efecto ya pues entre comillas es demasiado tarde para que los pudieran detener, porque ya tenían una fuerza pues armada. Y pues acá es Polonia y Alemania son los principales como los protagonistas de esta guerra, porque pues traían conflictos entre ellos, y cuando sucede este incidente es cuando pues estalla. Después entra otro factor, Estados Unidos, en donde empieza a apoyar a Polonia y a Rusia. Incluso tienen ahí un tema, me parece, de Pearl Harbor, cuando los japoneses atacan de madrugada el puerto de Pearl Harbor. 7 de diciembre de 1941. De hecho hay una película que se llama así tal cual, y es por esto que al final los Estados Unidos deciden lanzar el ataque atómico contra el imperio japonés para terminar con la guerra. En teoría ya había terminado, pero los japoneses pues con este espíritu de guerra, de lucha, de incansables, todavía seguían. Alemania ya se había rendido, pero ellos no, y fueron de hecho los últimos en rendirse, y es cuando les sueltan las 2 bombas atómicas, y es ahí donde dicen ya, pues se acabó. Sí, ya contra eso, ¿qué hace? Es correcto.
justo se pueden apreciar como varios eventos. Uno de ellos es el Holocausto, que es la exterminación de todos los judíos y el perseguimiento de los judíos por parte de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La otra es justamente pues cuando comienza ya el tema de la destrucción a nivel global, y pues en el final termina con las 2 bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki. Hay un museo en Washington que pues ahí se pueden ver justamente cómo es que eran perseguidos los judíos. De hecho se llama el Museo del Holocausto. O la casa de Ana Frank también, por ejemplo. La casa de Ana Frank. Son... Hay películas como La vida es bella, que el pianista, que te empiezan a platicar. Jojo Rabbit, que también Jojo Rabbit, reciente, está muy buena. que te empiezan a platicar justo este tipo de temas, de las visiones que a lo mejor pudieron tener los alemanes, de lo que pudo haber visto Estados Unidos y Polonia, Rusia y demás. Un dato bien interesante es que México participa en esa guerra, yo creo que más por presión como social y por compromiso que realmente por querer hacerlo, porque ellos siempre hemos tenido una política exterior de no intervención. Entonces mandan a un escuadrón de aviadores, que es el escuadrón 201. Pues son aviadores que participan y también pues ahí están metidos en la guerra, pero realmente no tenemos una fuerza militar como para poder competir en una guerra, y menos contra esas potencias, y menos contra una potencia como la Alemania nazi, ¿no? Así es como termina la guerra. Vuelve a perder Alemania y vuelven a declarar los culpables sí. Y ahí sí este conflicto. Y ahí claro, sí, en efecto. Sí, yo creo que es una de las peores masacres de la humanidad, porque aparte el nivel de crimen que se cometía, Claro. sí, es como, no, digo, inhumano. Digo, obviamente no estamos a favor de ninguna guerra. Sí, no. Es un tema pues con toda la sensibilidad y el respeto posible, pero al final del día pues son cosas que han pasado, ¿no? Y dicen por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, y lejos de evidentemente todas las atrocidades que se cometen en una guerra, hay también circunstancias de vida y acciones de personas que quedan como para la historia. Y es que platicar una que también me hizo como que me volaba la cabeza, porque dicen que entre Francia y Suiza hay como un bosque que cuando lo ven era como una escena así surreal, que había una fila de niños, entre 250 y 400 niños, que iban dirigidos por un hombre extraño, que era como una especie de payaso, porque como que bailoteaba, hacía piruetas, como con alemanes con las manos, pero la característica de esta persona es que no hablaba. Pero todos los niños lo seguían, y él, como a modo de crear como una cierta empatía o de confianza, les decía a los niños con su dedo índice, él lo ponía en sus labios como una forma de cruz, pero para que no hicieran ningún tipo de sonido ni de ruido. Y esto era como que para que, les digo, que generaran confianza en él. Y esta acción hizo que este personaje pudo salvar entre 350 y 400 niños judíos. no, órale. Y evidentemente, yo sé que sí lo conocen, pero no saben de quién estoy hablando. No, Es el mismo más importante de la historia de la humanidad. Charles Chaplin. No, Marcel Marceau. No, man. Sí. Pero Está qué bien, chingón está- dato, sí, sí. como no. Y es que hablando de salvar vidas, digo, es una película, pero la lista de Schindler, por ejemplo, claro, refleja todo ese tema, y creo que es una joya también de película, ¿no? También hay una película que justo acabo de ver en Netflix, está, que se llama Una sombra en mi ojo, donde fuerzas, me parece que es de la Gran Bretaña, por error quieren destruir una base de la Gestapo en Copenhague, pero al lado de esa base está una escuela de niños. La bombardean. No, man. Sí, está triste, pero Sí. seguramente así pasaron muchas veces. Sí, la guerra nunca tiene un final feliz, ¿no? O sea, porque no hay ni vencedor ni perdedor realmente, todos pierden en una guerra. Y creo que hay insisto, parte de Proyecto Insomnio pues es andar recomendando de repente películas, series y demás. Código Enigma también es como muy buena película. Código Enigma, La claro. de Andrew Garfield, güey, continúa. Hasta el último hombre. Joya, güey. La que nos recomendaste hace poco, la de En el Frente. Sin novedad, ¿no? Ah, sí, sí, al la frente. frente está buena. Muy, muy buena. Sí, está. Bastardos sin Gloria. La serie de Band of Brothers.
Los paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial. O la que ya hemos recomendado varias veces, de Man de High Castle, Claro. ¿no? Que es el que hubiera pasado si Alemania y el Hubiera Japón ganado. imperial hubieran ganado la guerra, ¿no? Qué buena O sea, serie. el niño de pijama de rayas, ¿no? Uf. O sea, hay creo que infinidad de La películas. del soldado Ryan. Rescatando al soldado Ryan. Muy buena. Pues podemos seguir. Otro capítulo. Hay un montón. Hay en buen, ¿no? Mi lucha. Estas son como las más representativas, digo, Son como de- mención, un pues. buen de libros así. Pero hay un buen. Exacto. Pues muchas gracias por seguir hasta acá. Esto Segundo fue capítulo. Proyecto Insomnio. Muchas La novena gracias. temporada. Síganos en redes sociales. Cuídense. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.